Ahora le damos la bienvenida a Marcelo Ramal, legislador porteño del Partido Obrero. Bienvenido, Marcelo. Y Omar Saker, abogado penalista, también invitado de la casa, Omar. A ver, la pregunta primera a Marcelo. Marcelo, vos venís de una de las manifestaciones del Obelisco, Sí. estabas allí. ¿Cómo fue el clima y qué era lo primero que estaban pidiendo, no? No, bueno, en primer lugar, la libertad para todos los detenidos, que fueron hoy objeto no solo de la detención, sino de golpes, de una acción brutal por parte de la policía comandada por Bernie. Entonces, este es el primer reclamo. Luego, naturalmente, el reclamo que originó toda esta situación y que lo que pasó hoy no solo no lo resuelve, sino que lo agrava. Porque acá tenemos que ver, digamos, cuál es el fondo del problema. Tenemos una crisis de vivienda que no es simplemente la crisis de vivienda de la Argentina, sino una penuria de vivienda que en el marco de la pandemia se ha transformado en una crisis humanitaria. Sí. Marcelo, a lo primero que vos planteabas, yo pensaba, y cuando abríamos el programa lo comunicaba acá con mis compañeros y mis compañeras en el estudio, y decía, tenemos que agradecer en un punto que el número de personas que estaban allí en el territorio, en la toma, era mucho menor al que se hablaba, la cantidad, el volumen de personas que hablábamos hace unos meses atrás, ¿no? Cuando comenzó la toma, digo, se hizo un trabajo en territorio, ¿no? Se censó a un grupo de personas, algunos lograron reubicarlos, ocurre lo siguiente, digo, tenemos que terminar agradeciendo de que haya menos personas, porque si no la magnitud de esto hubiese sido aún mayor. Lo que vos decís sería válido, entiendo en el sentido que lo decís, claro, la preocupación porque hubiera habido, ¿no es cierto?, más golpes por parte de los que reprimieron. Pero lo que vos decís sería válido si las personas que circunstancialmente no estaban hoy hubieran encontrado una respuesta al reclamo de vivienda. Pero esto no ocurrió. Bueno, eso es ir un paso más, ¿no? Y decir, bueno, a ver, no lo ¿cómo hubo. nos hacemos cargo de este problema El estructural? gobierno no dio una sola respuesta al problema real y de fondo que se planteó en Guernica, que es una crisis habitacional gravísima, que tiene que ver con lo siguiente. Si 4 millones de personas perdieron el trabajo en todo este tiempo, muchas ya no pueden pagar un alquiler, ni siquiera una pieza. Luego, en la Argentina hay generaciones enteras de familias que no tuvieron acceso a la vivienda. Entonces hoy tenemos casas donde viven abuelos, padres y nietos. Eso, que es hacinamiento en condiciones normales, en una pandemia se vuelve ya directamente una trampa mortal. Eso está pasando. Marcelo, te pongo un punto aparte, que volvemos a la toma de Guernica, volvemos al predio de Guernica y ya regresamos al estudio, Marcelo. Sí, allá está. Está claro que no es lo mismo para nosotros, para ustedes lo mismo todo esto, porque no deja de ser un conflicto por la tierra, ¿no? No, por supuesto que no. Y por eso mismo es muy significativo que todo ocurra el mismo día. ¿No es cierto? Entonces, acá resulta que aparece un gobierno, una justicia que interviene en litigios que tienen que ver con la propiedad. Pero no, en el caso de Guernica tenemos el retrato de la catástrofe social de la Argentina, reflejada en esto que mencionábamos, la gente que ya no puede vivir hacinada, incluso por la propia pandemia, y ha tenido que buscar un pedazo de tierra donde vivir. La realidad de un hacinamiento habitacional y la respuesta del gobierno, porque ocurre lo siguiente. Ayer se discutió el presupuesto. En medio de esta situación, ¿alguien escuchó que el presupuesto de vivienda el año que viene venga a tener un aumento sustancial para dar respuesta a situaciones dramáticas como la de Guernica? No, nadie escuchó absolutamente nada. Dar respuesta a estos problemas estructurales, ¿no? Lo que se escucha, y la señora Ana, que habló antes, fue muy claro, es una respuesta que la voy a calificar como es inmoral. Inmoral, permítame que lo diga. ¿Se refiere a los 50.000 pesos? Ofrecerle 50.000 pesos a una familia para que se vaya de un lugar es una inmoralidad política y social. ¿Por qué motivo? Porque saben muy bien, permíteme que termine la idea, saben muy bien que esa persona no va a resolver el problema de vivienda, que dentro de 2 meses va a estar peregrinando por otro lugar donde vivir, y contra esa inmoralidad escuchamos la seriedad de la mujer que habló, que dijo:
quiero un pedazo de tierra. Es decir, una respuesta responsable. Ramal ahí Sácar decía... Era la oportunidad. Estábamos ante la oportunidad. Un segundo, Ramal, así escuchamos. Para que el gobierno diera una respuesta frente a esta situación. Un segundo, así hablamos a la altura de la crisis social y pandémica. Un segundo, así hablamos todos. Sí, Sácar decía... También es inmoral ocupar, usurpar propiedad privada. No, mira, te voy a decir lo inmoral. No, permitime que te diga una cosa. Disculpame. Cuando en este país se invoca la propiedad privada, agarrate los bolsillos. Tiene dueño. Es señal de que en cualquier momento se vulnerar un robo a mano armada por necesidades contra el salario y contra la jubilación. A ver, escuchemos a Sácar. ¿Cómo se puede hablar de respeto a la propiedad privada? Artículo 21. Cuando la elemental propiedad del trabajador a disponer de su salario está siendo violentada todo el día por pero la solución pongo un punto ahí, a ver las jubilaciones han sido despojadas de su valor. Si no Ramal, frenamos, un no podemos 20% dialogar así. Ramal, hola, un segundo. Y esa violación de la propiedad privada nadie la tiene en cuenta. Un segundo, puede ser. Gracias, Ramal. Quédate ahí donde estás. Nos quedamos con esa imagen exclusiva porque tenemos una comunicación telefónica muy importante. Sí, una comunicación. Agradecemos mucho el tiempo. Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido a Crónica al Mediodía. Ana Sicilia, Martín Candalafi, todo el equipo te saludan. Ministro, ¿nos escucha? Sí. A ver, estábamos ahora trabajando en vivo y en directo allí en el predio desalojado. ¿Usted hoy qué reflexión tiene? Una de las personas más buscadas claramente para las declaraciones y le agradecemos este tiempo con nosotros. ¿Cómo vivió toda esta jornada que fue por demás intensa? Bueno, desde ya que hicimos todos los esfuerzos posibles durante 40 días que estuve presente con todo el dispositivo interministerial para tratar de lograr una desocupación voluntaria y consensuada. No se pudo lograr, pese a que en el marco de todo el proceso 732 familias firmaron el alto acuerdo con el Ministerio y con el Estado provincial y salieron del lugar de la toma. Después hubo un sector que no lo aceptó, más vinculado a las organizaciones y otros actores del territorio. Después creo en particular que todo lo que tuvo que ver con el operativo del día de hoy, me parece que dentro de lo que es un operativo de desalojo, que nadie nunca quiere, por supuesto, entiendo que se desarrolló con mucha eficacia y que, bueno, no hay que lamentar ninguna pérdida fatal ni nada por el estilo, más allá de las contingencias que siempre generan este tipo de procedimientos. Larroque, usted recién mencionaba más de 300 familias que habían aceptado, que habían acordado con el gobierno provincial. ¿Cuál es la excusa que pusieron aquellos que no quisieron irse? ¿Cuál es la excusa que pusieron aquellos que estaban hoy en el predio tomado al momento del desalojo? ¿Por qué no arreglaron con ustedes? Sí, firmaron 732 familias. Perdón, 732. Lo cual yo te diría representa el 70 o el 80%. Me parece que todo el mundo pudo comprobar que no había mucha gente dentro del predio de la toma, que mayoritariamente los que estaban eran personas vinculadas a las organizaciones. Nosotros hoy estamos sosteniendo 3 paradores para las familias para 8 familias que se acercaron hasta ahora, que habían quedado varadas fuera del predio. Sí. Pero me parece que, como lo venimos planteando, es notorio que no había un gran número de familias dentro del lugar y sí, contestándote la pregunta, un sector de las organizaciones que dilató permanentemente el acuerdo, que lo obstruyó. Básicamente te diría que uno a veces duda si mencionarlo o no porque buscan esa propaganda, pero te diría que el Polo Obrero fue la organización que más se empecinó en obstruir todo tipo de acuerdos. Perdón. Sí. Y a propósito de lo que decía, ¿no? El ministro de Desarrollo de la provincia, quería preguntarle a Ramal, sí, porque deslizó, ¿no? Al pasar, mencionó al Partido Obrero. Deslizó, no, lo dijo con toda la letra. Bueno, dijo, pero fue el Polo Obrero. Seguimos. Mira, como uno de los focos de conflicto. Yo quiero decir una cosa, porque todos lo escucharon, ¿no? Es notable, en medio de un conflicto relacionado visceralmente con la cuestión de la tierra y la vivienda,
escuchamos hablar a un ministro 15 minutos sin nombrar la palabra vivienda y la palabra tierra. Soluciones, subsidios, tratativas. Lo que no dice el ministro es que nunca ofreció una salida seria en los términos que le escuchamos a la señora que habló al comienzo de este programa, esos términos tan simples. Porque el método tierra con lote, tierra con lote y servicios. No hubo una sola palabra. Mira, yo te quiero explicar una cosa. El método vos sos abogado. Déjame terminar ver, la idea. yo No soy estamos abogado. ante un problema jurídico ni estamos ante un problema penal y probablemente no lo puedas entender. Pero la audiencia seguramente lo va a entender. Con el fondo de la cuestión, estamos ante pero una no el catástrofe social. Después vas a hablar. No estamos ante un conflicto entre propietarios. Estamos ante una crisis social marcada por la situación de los que no tienen absolutamente Estamos de acuerdo, nada. pero esta no es la absolutamente forma. nada. ¿Y por esa qué? situación, déjame terminar, esa situación de los que no tienen nada enfrenta una gestión estatal. Y vos decís, bueno, ¿qué hace el Estado frente a esa realidad? El Estado, mientras desaloja a los vecinos de Guernica, a los especuladores financieros que le prestan plata, los está premiando con una tasa de interés del 15% anual en dólares. No hay robo mayor contra la Argentina que esa realidad, pero ¿sabes por qué es un robo? Completo la idea. ¿Me lo y promete? no hablo ¿Me más. jura que la completa? Completo la Gracias. idea. Le creo. ¿Por qué me enojo? Por un simple motivo. Con esos recursos se podría llevar adelante un plan urbano en la provincia de Buenos Aires, asegurando lotes, servicios, construcción de viviendas y trabajo para muchas de las personas que por estar sin trabajo tienen que ocupar Ramal, el lote. igual el 29 es de decir, que la septiembre, Argentina, termino la idea nada más, la Argentina tiene los recursos para resolver la cuestión de la vivienda, tiene los brazos que quieren hacer esas viviendas y tiene las necesidades. Y hay un orden social, una articulación social que no puede juntar un pedazo. No tiene nada que ver con el problema. Yo quiero decir una idea. ¿Cómo empezamos por este lado? Un minuto cada uno. Nos quedan 3 y nos vamos al corte. Un minuto cada uno. Un ¿Puede minuto ser? de reflexión de todo esto de Le toca. lo que No, vimos. muy sencillo. La reflexión que tenemos que tener acá es que hay una lucha encarnizada por la cuestión del suelo, de la tierra, de la vivienda. El gobierno ha tomado partido por los especuladores inmobiliarios, los que quieren el uso de la tierra para encarecerla, para volverla un objeto de negocio, de especulación. Y una cosa que dijo Espósito, que no quiero dejarla pasar, de gente que ve esto y dice, bueno, pero no puede ser, mañana me sacan lo mío, este tipo de cuestiones. Esta gente está luchando para que el suelo y la tierra sean un patrimonio público, es decir, cualquier trabajador pueda acceder a poder tener, ¿no es cierto?, su vivienda en condiciones como que no ocurre hoy. Si triunfan los otros, los desalojadores, cada vez va a ser más difícil acceder a un lote, a un departamento, a lo que fuera. Entonces, el llamado que lo hago a todos es que vean el telón de fondo de este gran conflicto y nos coloquemos en el lugar donde nos tenemos que colocar, que es en el de la población que está subrayando con esta lucha tan encarnizada una crisis que es habitacional, pero que en el marco de la pandemia se vuelve humanitaria. Ocupando la propiedad privada. Gracias, Ramal.